hay un giro, yo creo que hay que darle, hay una ampliación a todo el esfuerzo diplomático. Esto me lleva a mencionar que en el plan país, pues, que la doctor Quijano le ha presentado a la Nación, en el capítulo justamente que se llama El Salvador Democrático, integrado al mundo, hay una idea de fondo. Solo se puede integrar El Salvador si la democracia se consolida y el Estado de Derecho. Por eso nosotros los que trabajamos en este capítulo, ¿no?, del Plan País, hemos querido resaltar un elemento bien importante. Tenemos que instrumentalizar una diplomacia para la nación, no para un partido. Tuvimos la alternancia política y hubo ciertas reorientaciones de la política exterior que, debo decir, son buenas. Yo no voy a decir en esta noche que, digamos, la orientación de la política exterior de la actual administración del presidente Funes es errada. No es cierto. Ha habido avances. Sin embargo, esto es un devenir, esto es un proceso. Somos un país pequeño. Todo lo que no continuamos, retrocedemos y otros nos ganan. ¿Y quién nos gana? Nuestros vecinos, los propios centroamericanos. Tenemos una competencia muy dura que deberíamos entenderla. O le damos continuidad a los esfuerzos de una administración a otra, incluso si ha habido alternancia de poder, como ha sido el caso, o bien vamos a perder los espacios que se pueden haber logrado, y eso a El Salvador le cuesta mucho. ¿Ha habido un retroceso en esta administración? No, yo no diría. Ha habido un retroceso, un estancamiento, yo diría, en la formación de cuadros de la diplomacia, definitivamente. El sentido de la meritocracia sí se ha perdido. Y yo creo que es importante rediseñar un mapa diplomático, los objetivos, las prioridades. Nosotros tenemos 35 representaciones diplomáticas, 8 misiones permanentes en los organismos, tenemos 28 consulados. Todo eso requiere una redefinición de para qué necesitamos una embajada en un lugar, o bien rediseñamos ese mapa. Los recursos son limitados y yo creo que ojalá algunos jóvenes que se interesan en este tema estén escuchando esta noche, porque yo creo mucho en el potencial de la nueva generación de la diplomacia para El Salvador. Pero eso nos lleva a la parte de formación, ¿verdad? Por eso la alianza, digamos, que hemos propuesto en el Plan País involucra el gobierno, academia y empresa privada. Juntos para ir a buscar competitividad, ir a buscar generación de empleo e ir a buscar cooperación en los temas, en áreas temáticas. Ok, usted habla de formación. Antes de irme a una pausa, que me parece a mí que no nos podemos ir antes que yo se le articule a su persona puntualmente. Se habla de diferentes cuadros de la democracia, idoneidad del cargo. Se tiene esta embajadora porque en este gobierno y en los anteriores hemos visto nosotros agregados diplomáticos, que son aquellos funcionarios que en alguna medida se les da un premio, se les quita de un lugar y se les manda a un puesto diplomático para no sacarlo abruptamente del poder. Estamos hablando de formación, alguien que no ha pasado por la escuela diplomática, pero que se le ubica políticamente precisamente para que no se vaya para otro lado. Bueno, esta noche sí una crítica debo hacer a la actual administración en su política exterior es haber orientado la política exterior con un tinte demasiado partidario. Eso no es adecuado para un país como El Salvador. Tenemos que tener un mensaje en su conjunto hacia la comunidad internacional. Si yo solo le apunto a las prioridades partidarias, mire, los resultados van a ser a muy corto plazo, porque luego en las urnas puede haber una alternancia y lo peor sería querer revertir. Ahora bien, yo diría también que el aspecto de la meritocracia se ha perdido un tanto. Me imagino que con la expectativa que hubo en la alternancia cuando la actual administración asumió el poder, muchas personas tenían la expectativa de acceder a un puesto diplomático o consular. Pero yo creo que ha habido un exceso de control de las competencias, de la meritocracia y sobre todo rendición de cuentas. Entonces, nosotros debemos fortalecer esa credibilidad, porque el mensaje de lo que queremos decir depende también de los actores que lo dicen. Bueno, con esto nos vamos a la pausa y regresamos en minutos. Tengan todos muy buenas noches, mi nombre es Daniel Hernández y mi pregunta es en relación al voto en el extranjero.
Hay muchos comentarios de que no se le ha tomado la debida importancia a ese sector, pero ¿cuál hubiera sido la forma adecuada de brindarles información y de esta forma incentivar el voto en el exterior? Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Corso y quisiera saber su opinión con el voto exterior al no incluir países como Australia, en el cual residen alrededor de 18.000 salvadoreños. Gracias. Bueno, ahí teníamos parte de la participación de nuestros jóvenes en YouTube. Vamos a trasladarle entonces las inquietudes de los jóvenes al embajador Ashul. Embajador. Cómo no, pero quizás antes de responder yo quisiera matizar un poco algo de lo que dijo Carmen María anteriormente. Por favor. Yo creo que en todas las administraciones se ha dado de que hay, a veces por razones de confianza, por conocimiento, a veces porque hay que pagar algunos favores políticos, pero desgraciadamente eso se ha dado siempre, de que se nombran personas de los distintos o allegados a los distintos partidos que están en ese momento en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso ha sido siempre. No quiero decir con esto que esté bien, pero eso ha sido nuestra tradición. Ahora, hay que reconocer también que este gobierno ha creado en el Ministerio de Relaciones Exteriores el IESFOR, que es el Instituto de Estudios Superiores de Formación Diplomática, ¿no? Que es el primer esfuerzo serio que se hace para capacitar precisamente a los funcionarios actuales y futuros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, que yo creo que eso hay que decirlo. Ya con respecto al voto del exterior, mire, hay que partir de algo, y es que el voto en el exterior es un derecho. No es posible que nosotros que seamos un país que tenemos cerca de 3 millones de salvadoreños viviendo fuera y que estos no puedan ejercer uno de los derechos fundamentales que como ciudadanos tienen. Entonces, primer punto, esto es un derecho que hay y que fue una promesa del presidente Funes y que se ha cumplido, y eso es positivo, es bueno. Segundo, es complicado y es muy caro hacer esto. Yo creo que el mecanismo que se ha instaurado del voto epistolar, que se llama, es posiblemente la mejor manera de hacerlo. Intentos de tratar de hacer esto como repitiendo los mecanismos que se hacen acá, como yo vi estando en Washington, que se hicieron en el caso de República Dominicana y de Ecuador, que se hacen juntas electorales y etcétera, toda una réplica de los mecanismos acá, resultan inefectivos e ineficientes y además limitantes, porque la gente tiene que llegar al consulado a depositar su voto. Yo creo que de esta manera se logra una mayor participación. Si no se logró en Australia, yo entiendo que el proyecto original era poder hacer esto para todos los países. Ese fue el compromiso que expresó el presidente del RNPN allá cuando llegó. Entiendo que hubo razones presupuestarias que limitaron que esto fuera. Pero en términos generales yo entiendo que la gran mayoría de salvadoreños van a poder en esta oportunidad ejercer su voto. Ahora, ¿qué creo yo que sí ha faltado? Es una campaña de concientización mucho más fuerte allá, ¿verdad? Esto creo que también entiendo que es razones presupuestarias, le correspondía al Tribunal Supremo Electoral, pero creo que eso es algo que sí ha faltado. Pero resumiendo, el voto en el exterior es un derecho que ahora se ha garantizado, es posible hacerlo, hay problemas, pero creo que es un paso positivísimo que se ha tomado. Los países no tienen amigos, sino que tienen intereses, dicen una frase que le atribuían a Charles de Gaulle, el presidente francés, o al exsecretario el exsecretario Kissinger. Pregunta, la embajadora insinuó que la política de El Salvador exterior ha sido un poco partidaria. ¿Y si ha sido en el interés mejor del país o ha sido interés partidario? No, mire, yo creo que no es... No hay que sobredimensionarlo tanto en este caso. Mire, bueno, yo no soy una persona de partido, ¿verdad? Y sin embargo fui el embajador en Estados Unidos. El embajador Rubén Zamora, actual embajador en Estados Unidos, anteriormente embajador en la India, tampoco es un hombre de partido. El embajador Mayorga en Venezuela, el embajador Oscar Mengíbar en Argentina, no son gente de partido. Entonces yo creo que eso hay que matizarlo, ¿no? Como yo decía, ha habido nombramientos de personas que son del partido por distintas razones, pero no es que ha sido una cosa totalmente generalizada.
O sea que yo creo que eso hay que matizarlo. Pero el embajador Archul, el embajador actualmente Zamora en los Estados Unidos de Norteamérica, de una u otra forma estaba relacionado al partido CD, aquel que apoyó al presidente Funes en su momento. No hay una relación indirecta sobre esto, que en algún momento se pudieron haber ubicado ciertos cuadros, no solamente en la cosa pública de nuestro país, sino que también en la diplomacia, es decir, que él no está por casualidad acá. No, pero mire, yo creo que tampoco se le puede... los méritos del embajador Zamora para ser embajador en Estados Unidos son más que evidentes, ¿verdad? O sea que yo no creo que pueda ser, se pueda plantear de que él está ahí porque es miembro de CEDEAO. O sea, además, partamos también de algo, y es que aquí no existe realmente la carrera diplomática, no existe como existen en otros países, Itamaraty o las escuelas de formación diplomática, etc. Por eso es que es tan importante que en esta ocasión se ha iniciado ya ese proceso. Y mientras eso no exista, siempre habrá diplomáticos de carrera y lo que se refieren a muchas veces diplomáticos a la carrera, ¿no? Ok, embajadora Gallardo, Carlos Toledo se refería al voto en el exterior. Yo quiero traer a colación un dato del RNPN porque únicamente 10,000 personas que residen en los Estados Unidos renovaron este documento único para la emisión del sufragio. ¿No le parece, si bien es cierto, es un derecho intrínsecamente válido e inmutable que hoy por hoy se está ejercitando, ya que muchos años atrás ciertamente se había estado exponiendo, pero pareciera que a la gente como que no le trae como mucho interés? Además, serán 20 millones de dólares los que aproximadamente se estaría invirtiendo, es decir, es un alto costo para alguien que va a emitir el sufragio. Alguien decía también en una frase, la democracia es cara. Mire, yo creo que este proyecto del voto en el exterior, lo que ha sucedido es que lo hicimos bien en la medida en que cumplimos con un compromiso: darle justamente derecho al voto a todo salvadoreño, esté donde esté. Y así lo define la Constitución nuestra. Muy bien. Ahora bien, el momento en que se inicia, algunos dicen el momento en que se aprueba la ley del voto en el exterior, fue tardío, de tal manera que los mecanismos y los acuerdos interinstitucionales, ¿verdad?, no lograron establecer esa maquinaria necesaria justamente para facilitar el voto. El embajador Alshu lo acaba de mencionar, posiblemente una mayor estrategia de información hubiese sido necesaria, pero también una concientización. Los salvadoreños que nos dejaron ya hace algún tiempo no necesariamente quieren perder un día de trabajo o estar esperando en las colas de los consulados. Entonces, fue lo más adecuado adscribir esta iniciativa en los consulados, tal como están ahorita estructurados. Pues posiblemente habría que revisar. Pero yo quisiera ser positiva y decir, pese a que no se cumplió con la meta, es el comienzo de un proceso. El compromiso de ahora en adelante es fortalecerlo, mejorarlo, y desde el principio de la próxima administración, que espero sea la del doctor Quijano, lógicamente, yo creo que hay que trabajarle con mucha intensidad, uniendo esfuerzos y quizás pidiendo aliados, porque la Cancillería sola o el Tribunal Supremo Electoral solo quizás se han tropezado con ciertas dificultades, pero pienso que ha marcado una etapa en nuestra historia. Con respecto a lo que antes decíamos de la academia, mire, es cierto, hay una academia, un instituto que actualmente así se denomina en nuestra Cancillería. Bueno, pues hay que fortalecerlo, hay que quitarle los visos partidarios, porque incluso en los exámenes hay un matiz partidario que no me parece adecuado. Yo he visto el cuestionario a veces que se hace a los candidatos, y dejar que surja esa nueva generación que la diplomacia necesita. Ahora bien, las alianzas son necesarias, porque un instituto de este tipo no va a perdurar si no tenemos aliados de otras cancillerías, ¿verdad? Y creo que habría que seguir en esa dirección. Quisiera esta noche enfatizar un punto que en el Plan País hemos dejado muy claramente, y es la formación de los agentes comerciales, de los agregados comerciales. Se ha hablado de esto durante muchos años, pero en realidad El Salvador no cuenta con una red estratégica que le permita colocar los intereses económicos y de inversión en nuestras embajadas.